Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy, y a pedido de ustedes, vamos a analizar a Intel, esta gran empresa americana que diseña, produce y distribuye microprocesadores a nivel mundial, la cual, a pesar de presentar un muy buen balance, fue castigada por el mercado. ¿Querés saber qué pasó? Entonces no te podés perder el análisis de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle una cálida bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Ya somos más de 1800 suscriptores, realmente estoy sorprendido y muy contento y empezamos a acercarnos cada vez más al objetivo de llegar a los 2000 antes de fin de año. Les prometo que si llegamos a los 2000 no pongo más objetivos para antes de este fin de año. Por supuesto, pueden darle clic a la campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video y compartir estos videos para llegar a más y más gente y agrandar esta comunidad de inversores que no para de crecer. Y como siempre les digo, no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos entonces ahora sí con el análisis fundamental de Intel y lo primero que vamos a abordar es el precio de sus acciones con respecto a su valor intrínseco. Actualmente las acciones de Intel están rondando los $50 contra un valor intrínseco de poco más de $81. Es decir que la encontramos más de un 37% infravalorada con respecto a lo que es su valor intrínseco. Recordemos que esta es una estimación del precio de las acciones de una empresa basándonos en los flujos de caja que debería obtener en el futuro. De todos modos, los invito a ser un poco más pesimistas con este valor intrínseco, dado que Simple Wall Street no suele considerar correctamente los niveles de deuda que manejan las empresas. Así que siempre es preferible ser un poco más pesimista como para después no llevarnos sorpresas. Yo le bajaría ese valor intrínseco un 10-15%. De todos modos, vamos a ver que estamos mínimamente un 20% por debajo de ese valor intrínseco. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando con Intel? Ya desde hace casi un año y medio aproximadamente que vemos que no termina de recuperarse, sobre todo desde esa presentación de balances que últimamente vienen siendo fatídicos para Intel, donde avisaron que no iban a llegar a tiempo a presentar los chips de 7 nanómetros y se produjo una caída de un 16% en un día. Nunca terminó de recuperar su rumbo habitual. Sin embargo, es una empresa que siempre está creciendo. Actualmente lo que sucedió es que presentó otro balance realmente muy bueno desde los números, pero avisaron que muy posiblemente iban a ver su facturación un poco ralentizada, por decirlo de alguna manera, debido a la cadena de suministros que se vio afectada, como está pasando con muchísimas cosas en este momento, y a los cuellos de botella que esto generó. Esto hizo caer de vuelta a Intel, la cual, considerando que es una empresa que siempre está creciendo, cada vez que se corrige para mí es una buena oportunidad para incrementar posiciones y déjenme serles sinceros, tanto Intel como Alibaba son las dos posiciones más grandes de mi cartera. Así que pasemos ahora sí a ver a los indicadores y lo primero que vamos a ver es el PER, que es la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones es elevado respecto del resto de las empresas del sector al que pertenecen, y nos encontramos con que Intel actualmente tiene un PER de 9.7 veces ganancias. Esto es realmente muy bajo, sobre todo considerando la industria a la que pertenece, que tiene un promedio de PER de 30.7 veces ganancias, y tengan en cuenta lo importante que son, no solo en la actualidad, sino en el futuro los semiconductores. Es decir, se produjo una demanda inusitada y va a ser cada vez más grande. Tengan en cuenta que, así como Facebook nos está proponiendo un metaverso, este mismo va a demandar componentes para su generación a gran escala. Así que, ojo a tenerlo en cuenta. Muchos dicen habitualmente que es el oro del futuro, los microprocesadores, y aunque Intel quede un poco rezagado, el mercado va a aumentar, no va a perder market share, inclusive lo va a ganar. Tal vez no lo gane en la proporción que lo haría si fuese la número uno, pero inclusive siendo la número 2 o número 3 va a tener un negocio gigantesco, mucho más grande, y estamos pagando de menos por eso. Así que, ojo, a tenerlo en cuenta. Nosotros habitualmente buscamos que el PER esté por debajo de las 20 veces ganancias para considerar que vamos a tener un retorno interesante y que el PER es saludable. Bueno, estamos a la mitad de eso.
Con respecto al PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, bueno, acá vemos reflejado lo que les comentaba. El PEG es negativo. Cuando este es negativo quiere decir que el crecimiento va a ser negativo, es decir, que no va a crecer, que va a decrecer más bien. Nosotros habitualmente buscamos que este valor se encuentre entre 0 y 1 para considerar que estamos pagando barato por este crecimiento, pero yo considero que esta situación de la interrupción de la cadena de suministros debido a todo lo que fue la pandemia es algo circunstancial, que justamente yo personalmente, y siempre recuerden que no es una recomendación de compra, lo estoy viendo como una oportunidad. Así que, ojo, si bien el dato no es positivo en este momento, creo que para el largo plazo, pensando de acá a 5, 7, 10 años, es una muy buena inversión. Veamos ahora el resto de los datos y fíjense cómo, a pesar de lo que se dice, desde el 2015 a la actualidad, la facturación ha venido siempre en aumento, y acá, en esta época de COVID, donde la facturación podría haberse visto gravemente afectada, simplemente ha quedado prácticamente lateral, no se vio afectada. Después vemos también que los beneficios sí se vieron un poco afectados a partir de todo lo que fue la cuestión de la pandemia, y esto redujo los márgenes de beneficios. Pero fíjense, sin embargo, que hasta junio del 2020 teníamos un 30% de margen de beneficios. Es altísimo. Y en el momento en el que quedó más bajo nos quedó en 23.9, siempre por arriba del 20%. Y ya estamos casi en el 27% nuevamente. Yo creo que no hay que asustarse con Intel. Es realmente una empresa excelente. Y lo vamos a ver reflejado cuando veamos, por ejemplo, el ROE, que es donde analizamos la rentabilidad financiera de la empresa, siendo esta la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo de esta ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias. Intel nos muestra que tiene un ROE del 23.4%. Es realmente muy bueno esto. Nosotros habitualmente buscamos que estos niveles estén por arriba del 20%, como para considerarlo saludable. La industria tiene un ROE del 16.6 e Intel está considerablemente por arriba de esos niveles. Algo parecido pasa con el ROA, o el retorno sobre los activos. Nosotros generalmente lo que estamos buscando acá es un valor por arriba del 6% para considerarlo saludable. Y bueno, la industria tiene un ROA del 10.4 e Intel tiene un ROA del 12.8%, es decir, más del doble que lo esperable, así que en ese sentido lo encontramos muy bien. Con respecto a lo que es la salud financiera, fíjense que sus activos de corto plazo no solo superan a sus pasivos de corto plazo, sino que también superan a sus pasivos de largo plazo. Es una empresa que tiene mucho cash, no tiene tanta deuda, y lo que es la tendencia hacia el largo plazo es que este nivel de activos se aumente considerablemente. Tal vez veamos en los próximos balances de Intel también gastos bastante elevados. ¿Por qué? Porque están tratando de corregir algo que está sucediendo, y es que se depende mucho de Taiwán para la producción de estos microprocesadores y el abastecimiento. Entonces, si llega a pasar algo en Taiwán, ya sea por problemas con China o lo que sea, Estados Unidos queda muy debilitado, se retrasa muchísimo con respecto al resto del mundo en lo que es su necesidad de cubrir la demanda de microprocesadores. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, se están planificando distintas y nuevas fábricas de Intel para aumentar, para poder suplir mejor esta necesidad que hay, que aumenta día a día, de microprocesadores. Es decir, que la perspectiva futuro para mí es súper bullish. Después vamos a ver que sus niveles de capital van claramente en aumento, y su deuda, si bien va en aumento, mantienen un ratio bastante sano del 47% de deuda contra capital, y esto no demuestra que se vaya acelerando. De hecho, vemos que más bien es más clara la tendencia al alza de su capital. Los dividendos, como siempre, los vamos a ver en Seeking Alpha, pero primero pasemos por el ownership, donde vamos a ver un dato bastante interesante. A diferencia de lo que veíamos los otros días, no recuerdo en qué empresa era que me había gustado mucho, pero que me llamó la atención que en Facebook, que se estaba generando mucha venta de acciones. Acá pasa exactamente lo opuesto. Cada vez que encuentran, y fíjense
los precios. Cada vez que la encuentran por abajo de $50 mayormente, los insiders, que son personas que están, y miren, son varios, no solemos ver tantos, son personas que están dentro de la empresa en posiciones jerárquicas y que podemos suponer que manejan algo de información privilegiada, aprovechan y compran. Compran porque saben lo que es la empresa, saben lo bien que está financieramente y lo que va a hacer en el futuro la demanda de microprocesadores. Así que ojo, porque creo yo que estos precios son realmente muy interesantes y, como les decía antes, personalmente yo estoy aprovechando para llevar. Por otra parte, vamos a ver qué es lo que está pasando con la dilution of shares, o si nos estamos viendo diluidos como accionistas, si están generando nuevas acciones. Y vean qué interesante, 4.687 en el 2017, la cantidad de acciones circulantes, y vean cómo ese número baja año a año. Es una empresa con una gran política de buybacks, y esto es muchas veces más importante incluso que los dividendos. Así que ojo, porque es mucho más eficiente a nivel impuestos los buybacks que los dividendos. Pero sin embargo, Intel es una empresa que también nos paga dividendos. Es decir, el combo parece bastante completo. Fíjense que anualmente nos está pagando $1.39, lo cual equivale al precio actual a un 2.76% de dividend yield. El payout ratio, es decir, la cantidad de los beneficios que genera la empresa que se utiliza para el pago de dividendos, es de solo un 26.30%. Es muy bajo. O sea, no es que sea muy bajo, es muy saludable. Tengan en cuenta que nosotros buscamos que habitualmente este valor se encuentra por debajo de los 60-65% para considerarlo saludable. Esto es casi un tercio de ese valor. También nos indicaría que le queda bastante margen para poder aumentarlos. Y fíjense que este es un dividendo que en los últimos 7 años no solo se pagó, sino que aparte viene aumentando, y a una tasa de casi un 6% anual durante los últimos 5 años. 4 de noviembre, ex dividend date, así que ya se nos pasó, habrá que esperar 3 meses más, dado que la frecuencia de pagos de dividendos de Intel es trimestral. Por último, vamos a ver un poquitito de análisis técnico. Fíjense primero, como siempre, me gusta ver la historia de la empresa. Vean que la tendencia es al alza, pudo haberse desacelerado un poco, pero la tendencia es claramente al alza, y creo yo que vamos a vivir una tendencia alcista bastante interesante en los próximos años. Ahora, ¿qué pasó en el último año? Después de recuperarse de una caída bastante grande, donde los precios de las acciones habían recuperado niveles interesantes de más de $68, volvimos a enfrentarnos al monstruo, al cuco que tiene Intel, que son la presentación de balances. Fíjense el gap bajista y después la posterior desangración, si existe la palabra, el posterior desangrado que tuvo. Así que esto es algo que vamos a encontrar que sucede regularmente. Después de eso tuvo una leve recuperación, pero quedó lateralizando, y ahora vuelve a darse otro flor de porrazo, como dice el estimado Andy Stop Loss, con un nuevo gap bajista muy fuerte, justo coincidiendo con la presentación de balances nuevamente. Se siguió desangrando, llegó por abajo de los $48, y a partir de ahí vuelve a encontrar un piso desde el cual está rebotando. Ojo, porque estamos todavía debajo de la media de 21. Es muy posible que cuando la alcance vuelva a tener problemas ahí, vuelva a bajar, tal vez tratando de configurar un doble piso para recién ahí cobrar fuerza suficiente para tratar de sí romper en este caso la media de 21. Que esté por debajo de esta media lo que nos indica es que la tendencia de corto plazo sigue siendo bajista, si bien vemos que viene subiendo, y la encontramos también por debajo de la media de 200, es decir que la tendencia de mediano a largo plazo también es bajista. Así que ojo al piojo por ese lado, ¿no? Con respecto a sus indicadores en el MACD, vemos que los histogramas son crecientes después de haber caído y bajado tanto. Volvemos a tener las medias bien por abajo del cero. Tienen pinta de querer cruzarse en cualquier momento y darnos compra, pero ojo, porque ese momento va a ser cuando llegue a la media de 21, y vamos a ver si la puede cruzar al alza y nos da compra y sale hacia arriba, o si es simplemente un rebote y vuelve
para abajo. Algo parecido vemos en el RSI, que después de salir de niveles de sobreventa se está acercando a la línea de los 50 puntos, donde vamos a ver ahí sí qué es lo que sucede. Y por último en el Concord vemos que después de esta presentación de balances, las manos grandes no vendieron una sola acción. Los que vendieron son las manos chicas, les están sacudiendo el árbol. Tengan cuidado con eso, presten atención a los que hace esta gente que maneja otro nivel de información, y ante la caída de los precios han empezado a comprar cada vez más fuertemente. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like como muestra de amor. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación ni de compra ni de venta. Mi objetivo es solo compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, desde la República Separatista de La Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.